Las grandes interrogantes que la ciencia aún no descubre son de qué está hecho el universo, cómo surgió la vida, qué nos hace humanos y qué es la consciencia. ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo es una interrogante netamente científica? Lo importante es por qué y para qué se origina la vida. El valor inmanente en cada especie de la creación solo puede existir al ser reconocido. Su existencia es innegable e inexcusable, puesto que existe siempre en todo, pero a nivel de cualidad potencial hasta que el apreciador lo reconoce. Las cualidades del valor son las mismas que las del sujeto que lo aprecia. El valor es un potencial de libertad, puesto que puede ser apreciado o no, así como la libertad permite realizarse o no. El valor es un potencial de autonomía, puesto que se debe a la razón que lo justifica necesario. La razón que justifica necesario al valor es valer. Y el valor es un potencial responsable, puesto que responde al máximo deber de cumplir, ajustar y satisfacer plenamente. Pero el valor únicamente puede existir luego de ser reconocido, y para ser reconocido ha de crear objetos de reconocimiento. La naturaleza de la creación y al sujeto apreciador del valor en toda su integridad, el ser humano, ha sido creado para esto. Ese es el sentido de la vida, reconocer la máxima vinculación afectiva o el máximo valor. Del mismo modo que el hombre, para ser reconocido en su máximo valor, ha de tener un hijo en un ambiente donde el hijo reconozca el buen comportamiento normado, el convencimiento normado y la convivencia normada del padre, para reconocer lo verdadero y realizarse en ese reconocimiento de su existir. El sentido de la vida es reconocer el máximo valor mediante el reconocimiento de la naturaleza de la creación. La naturaleza de la creación es el complemento del valor. ¿Qué importancia tiene el cómo si ya se sabe el por qué? ¿Qué importancia tiene el cómo se robó el banco cuando se sabe el por qué? ¿Qué es más importante, el cómo o el por qué? ¿Por qué se nos creó con la capacidad de valorar? ¿Por qué somos la única especie conocida con las capacidades universales de sentirlo todo, de comprenderlo todo y de realizar todo lo que nos propongamos? Podemos negar la existencia de un Dios, pero no podemos negar nuestra capacidad de apreciar. Y si somos capaces de apreciar las sensaciones, que son radiaciones vinculantes, la información, que es el conocimiento, y la belleza de lo creado, el bienestar, la armonía, no podemos negar que toda la creación se hizo para nuestra capacidad apreciativa. Curiosamente nos atraen los valores del bienestar, del convencimiento y vinculantes, y esos valores son inmanentes, están en todo, son constantes, que no cambian, y son continuos, existen siempre. Podríamos decir que la fuerza o la energía que nos mueve a vivir es el valor. Eso no se puede negar, y si lo negamos no sirve de nada, porque la realidad es así. Valor es la cualidad contenida en el objeto, sea cual sea, que satisface, convence o motiva y beneficia al sujeto que lo aprecia. La única especie capaz de apreciar, valorar, reconocer y proteger u ordenar al resto de las especies es la especie humana. Consecuentemente, las especies naturales, es decir, todo, son objetos de nuestra atención, entendimiento y cuidado. Somos los ordenadores capaces de procesar, comprender y ajustar el ordenamiento cósmico. Y para ser una especie capaz de cumplir con esa idea, debemos madurar en la integridad de la identidad humana digna. El valor para existir hubo de crear a la creación y al sujeto apreciador que lo descubriese y apreciara, para que al reconocerlo se estableciera su existencia. Así como el ser humano ha de tener un hijo que lo reconozca normado en las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia que lo declaren realizado. Existe el sujeto apreciativo, el objeto de la creación, la recognición. Cuando el sujeto apreciativo reconoce el valor en el objeto apreciado, el objeto de la creación necesita ser reconocido. Cuando el objeto de la creación resulta ser reconocido, existe. En ese momento existe. Antes de ser reconocido, las cosas no existen. Del mismo modo, el hombre necesita ser reconocido. Y para ser reconocido el hombre, el sujeto necesita un hijo que comprenda, que reconozca el comportamiento natural o las normas de comportamiento del padre, que conozca o reconozca las normas de convencimiento del padre y que conozca o reconozca las normas de convivencia del padre. Cuando el hijo reconoce al hombre, al padre, en su identidad natural normada, podemos decir que el padre existe. Sin alguien que reconozca al padre, el padre no existe.
El origen existe ante lo originado. Sin lo originado no hay origen. Observamos la creación originada y eso nos demuestra la existencia de un origen. El origen de la libertad, autonomía y responsabilidad contenida en lo originado ha de contener los mismos atributos de libertad, autonomía y responsabilidad. La responsabilidad solo la puede certificar un responsable. La autonomía solo la puede reconocer un ser autónomo. Y la libertad solo la puede reconocer un ser libre. El valor necesita del sujeto apreciativo, necesita del sujeto que aprecie la creación de lo válido, y cuando el sujeto aprecia la creación de lo válido, la reconoce, la siente, la utiliza, le sirve, ahí podemos decir que la creación existe, igual que os decía antes del hombre con el hijo. Cuando el hombre tiene un hijo que reconoce su comportamiento, su convencimiento y su convivencia y dice que son normadas, es decir, que el comportamiento se ajusta con las normas de convencimiento, de comportamiento y de convivencia, en ese momento podemos decir que el hombre existe, aunque el ser humano existe. El origen originó al ser humano para que certifique su existencia en el reconocimiento de sus facultades. Acorde con esta lógica, Dios es la primera energía universal, no es un hombre con barbas esperando premiar al devoto allá en el cielo y castigar al rebelde allá en el infierno. Dios es la máxima bondad, la ley y la conectividad absoluta. ¿Qué es la dignidad? Digno de ser campeón es el que ha ganado el campeonato. Digno de ser ingeniero es el egresado de ingeniería. Dignidad es la cualidad derivada del cumplimiento del máximo deber válido. El cumplimiento de la relación completa de la identidad íntegramente humana dignifica al individuo que lo establece. La especie humana es la ordenadora del ordenamiento cósmico, por tanto, dispone de la propiedad de ser digno de respeto, confianza y unidad suprema. El ser humano, por su atractivo, al realizarse verdaderamente humano, es digno de respeto, confianza y aprecio. El establecimiento vincular intrafamiliar en su máximo nivel es digno de respeto. La dignidad es proporcional al nivel de valor establecido por el individuo. No se es digno de merecer la certificación de una carrera que no se ha corrido. Usain Bolt es digno de ser considerado el mejor velocista hasta el momento por sus logros, pero yo no soy digno de merecer ese título de campeón. La dignidad de la conciencia humana se deriva del realizarse consciente de la identidad íntegra de la conciencia. Conciencia del ser, del saber y del sentir. Si la conciencia la tenemos allá, pero si no somos conscientes de ella, la conciencia tampoco existe. Decir que eres digno de ser humano sin conocer el significado ni el contenido de lo humano y sin realizarte humano es completamente indigno. El ser humano es digno de ser libre, autónomo y responsable, libre de optar por lo que beneficia siempre a todo, autónomo de descubrir la máxima razón válida por sí solo y responsable de cumplir el máximo deber necesario. Es digno siempre y cuando tome en consideración la máxima necesidad, la máxima razón y el máximo deber por sobre lo parcial, por sobre las minorías, por sobre las oposiciones o injusticias. El ser humano es digno de ejercer el control y dominio de sus capacidades mentales, de sus habilidades físicas en pro del bien común. Es digno de crecer, reproducirse y ejercer el emprendimiento necesario para el bien común. Digno de ser libre, es digno de emprender dentro de los límites del bien común, digno de ser incondicional ante el bien común y digno de colaborar en el bien común. El ser humano es digno de ser uno con su genoma, uno con su genealogía de la moral, de la ética y de la estética. Es digno de lo que ha realizado y digno de poderse realizar acorde con las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Los mandatos de la conciencia humana son 4. Crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de sus facultades. Responder siempre incondicionalmente ante el máximo deber necesario. Controlar las virtudes, el celo y los instintos, y atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del inmediato, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón y motivando con lo ejemplar. Este ideal desarrolla la percepción sensible, la cognición de las razones justas y la realización del atractivo humano. La superación de los apetitos y de las preferencias particulares, junto con el control de las virtudes, el celo y los instintos, realizan la autoestima, seguridad y autocontrol del individuo. Ese carácter paradigmático es el mayor atractivo posible en la naturaleza de las especies. Por eso es importante cumplir con los deberes que garantizan los verdaderos derechos humanos.
La dignidad se deriva del cumplimiento de los deberes humanos. ¿Cuáles son esos deberes humanos? Los deberes humanos no son decretados por la mentalidad humana, son derivados de la responsabilidad biológica de la especie y reconocidos por la inteligencia humana, pero no se derivan de la voluntad de un individuo en particular, sino de las ordenanzas derivadas del ordenamiento cósmico que dictaminan y obligan ser cumplidos por la libertad humana. 1. El ser humano debe cumplirse ajustándose a las normas de la naturaleza de la creación. Consecuentemente, debe crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de sus facultades. 2. El ser humano debe responder incondicional y voluntariamente siempre y en todo a satisfacer, ajustar o cumplir la máxima necesidad válida para todo. De ese modo se establece libre. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. 3. El ser humano debe controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, evaluar las consecuencias de sus opciones frente a las alternativas. Eso desarrolla el control de la prudencia. Terminando aquello que inicia, ejerce el control de la suficiencia. Y controlando la tensión, la ansiedad o la angustia derivada del diferente o de las diferencias, ejerce el control de las diferencias del diferente. De ese modo, controla y domina la templanza. 4. El ser humano debe controlar el celo emocional, el celo intelectual y el celo motivacional. Debe controlar el recelo derivado de la extensión custodia extrema por el vínculo afectivo o por el sentimiento de violación de la integridad. Debe controlar el recelo o el resentimiento derivado de la extensión extrema del convencimiento de la oposición al criterio particular del individuo, y debe controlar el recelo o el resentimiento derivado de la extensión extrema de la motivación agresiva impositiva. 5. El ser humano debe controlar los instintos de protección, conservación y reproducción, superando la sensación del miedo derivado de sobreproteccionismos del instinto de protección, superando los apetitos alimenticios, la dependencia aditiva a las sustancias, los excesos o carencias de ejercicio y de descanso. Debe superar la tentación del apetito intergenital prematuro para evitar la violación de los derechos de la mujer o el embarazo no deseado que viola los derechos del niño y de las familias. El ser humano debe atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del inmediato, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón y motivando con lo adecuado o ejemplar. Y 7. El ser humano debe cumplirse en estos 7 deberes para realizarse íntegramente en su dignidad humana y establecer el humanismo exigido por la historia de la humanidad insuficiente y deshumanizada. Estos 7 deberes humanos son un mandato categórico del Código Natural Humano que posibilitan la realización íntegra de la autoestima, autonomía y autoría completa del individuo. Piensa en una sociedad respetuosa de estos deberes y ve si realmente potencia el desarrollo de la identidad humana. Los derechos derivados del cumplimiento de estos deberes se reducen al derecho a la vida, al derecho a la identidad, al derecho a la libertad. La dignidad se deriva del cumplimiento de la integridad en la identidad humana. Crecer, multiplicarse y realizarse. Sujeto tiene una mente, nosotros tenemos mente y cuerpo, y esa mente tiene que controlar y dominar al cuerpo, dirigiéndolo en el afecto, en la verdad, en la bondad, en la búsqueda de los valores de lo pleno, lo justo y lo cumplido, controlando el instinto de protección, el instinto de mantenimiento, el instinto reproductor, controlando el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual y controlando la prudencia, la firmeza y la templanza. Una vez que controlas las virtudes, el celo y los instintos y pones las relaciones en pro de lo pleno, lo justo y lo completo, mediante el afecto, mediante la verdad, mediante la bondad, y ese sujeto tiene su mente como rector del cuerpo, como director del cuerpo, como controlador del cuerpo también. Ese hombre durante un tiempo se ejercita y madura. Madura siempre y cuando se cumpla en esa situación de ser adulto, adulto que ha superado la tentación de los apetitos, de los instintos, que ha superado la tentación de los excesos y carencias emocionales, que ha superado también los desajustes de las virtudes. Ese hombre podemos decir que es un ser adulto. Este ser adulto debe multiplicarse, debe
buscar un complemento, buscar su complemento dual y ese complemento que lo completa, que lo cumple, que lo realiza en el vínculo parentofilial, buscando siempre el afecto, la verdad y la bondad, buscando los valores de lo pleno, lo justo y lo completo. Si ese hombre y esa mujer viven su tiempo regidos por esa búsqueda y siempre en control de los instintos, del celo y de las virtudes, ese hombre y esa mujer establecen una familia funcional. Hijos afectuosos, hijos sinceros, responsables, hijos que te hacen sentir pleno, justo y completo o cumplido o realizado. Estos seres, este hombre, esta mujer realizados, este hombre y esta mujer harían o emprenderían eh, proyectos que beneficien a la totalidad de las especies y esos emprendimientos orientados siempre en lo pleno, lo justo y lo completo, en el afecto, en la verdad y en la bondad, realizarían un ambiente próspero, un ambiente bueno, un ambiente ideal prácticamente. Esas empresas por el bien común beneficiarían al común de las personas y al común de las especies. Ese es el ideal de la creación, eso es lo que esperamos todos, ¿eh? Eso es lo que deseamos todos, independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, independientemente de las diferencias que podamos tener unos con otros. Este es un mandato natural, esto no es una idea de alguien. Esto, si observáis la naturaleza, os vais a dar cuenta de que todos buscamos el adulto ideal, todos buscamos la familia ideal, todos buscamos el ambiente ideal, porque son ideas, son ideales, ¿eh? Pero para conseguir esas ideas tenemos que empezar por el desarrollo particular de cada uno en el reconocimiento de la integridad digna de la identidad humana. Y cuando te realizas en esa integridad digna de la identidad humana, puedes empezar este proceso de educar al complemento, ya sea hombre o mujer, educar a ese complemento, ya seas tú hombre o mujer, y cuando educas a ese complemento y los dos están centrados en atenderse, entenderse, estar atentos a las necesidades propias comunes de cada uno, en ese atenderse o seducirse con afecto, persuadirse con la razón, motivarse con lo ejemplar, en esas conductas puedes establecer una familia constituida, una familia ordenada, una familia en unidad, una familia conectiva. Esa familia conectiva puede crear después una tribu conectiva, esa tribu conectiva puede crear un pueblo conectivo y ese pueblo conectivo pues finalmente puede crear un ambiente social conectivo también. Crecer, multiplicarse y realizarse. Tenemos el mismo esquema. Ahí lo estamos repitiendo. Ese esquema es para realizar al hombre adulto. El hombre adulto es un individuo en control de sus pensamientos, palabras y obras. Es un individuo en control de las virtudes de la prudencia, piensa en las consecuencias antes de actuar, en control de la templanza, controla la ansiedad y la angustia derivadas de las diferencias del diferente y en control de la firmeza, termina sus compromisos, es cíclico, aquello que inicia lo termina. Es un individuo en control del instinto de protección, se arriesga, pero cuidándose del peligro, en control del instinto de conservación, se ejercita, descansa, come y se hidrata con lo necesario, y en control del instinto reproductor, no viola ni es infiel a su naturaleza, evita el embarazo no deseado. Es un individuo en control del celo emocional, de la incontinencia emocional, del celo intelectual, de la incontinencia intelectiva y del celo motivacional, de las pasiones o imposiciones sobre los otros. Es un ser de conciencia en control y dominio de su posición, de señor empoderado de las virtudes, es un virtuoso, del celo custodio y de los instintos. Es un ser ecológico. Aquí tenemos el segundo mandato, el mandato de multiplicarse, y como vimos en la diapositiva anterior, este hombre adulto, que es el sujeto sobre su mente, en esta relación con su mujer adulta también, que tiene ese control sobre su cuerpo, estos dos seres que controlan la prudencia, la firmeza y la templanza, que controlan el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual, que controlan el instinto de protección, el instinto de protección, el instinto de mantenimiento y el instinto reproductor,
Estos seres, esta familia es una familia ordenada. Cuando la naturaleza masculina ha logrado establecerse empoderado de las virtudes, el celo y los instintos y comprometido en la fidelidad a la familia funcional y leal a las normas de la naturaleza, el individuo está capacitado para iniciar el proceso del establecimiento vincular afectivo, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Sobre la base de un proceso consecutivo de fe, un proceso de desarrollo en la confianza y un proceso de desarrollo afectivo conectivo. Este tipo de educación es necesario instalarlo en las escuelas, en las universidades, en los institutos, en todas partes para que el ser humano pueda transformarse en un adulto ideal, pueda también crear familias ideales y un ambiente ideal. Esto se ha buscado desde el origen de la creación. ¿Cuál es el ideal de la creación? El ideal humano ante la creación es ser leal a las normas de la naturaleza, ser fiel al establecimiento familiar constituido, ser libre, autónomo y responsable, estar siempre en forma incondicional por lo que beneficia siempre a todos, reconocer la máxima razón justa y responder incondicional y voluntariamente al máximo deber necesario. Controla y domina las virtudes, el celo y los instintos. Son muy pocas las cosas que hay que hacer. La unidad conectiva total, emocional, intelectual o creativa, como veis, es una trinidad. El origen, el valor y el originado son otra trinidad. El padre, la madre y los hijos es otra trinidad. El tiempo, el espacio y la velocidad son otra trinidad. La energía, la ordenanza y la fuerza son otra trinidad. El ideal humano es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo o ante el máximo deber necesario. Esto es una constante en el ser humano. Es completamente entregado a atender, entender y estar siempre atento a las necesidades fundamentales que sean necesarias o los deberes fundamentales que surjan en su presencia. Eso es algo normal, natural. Es una condición del ser humano. Es un ser libre que opta siempre por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, a pesar de que pensemos que en ocasiones estamos actuando en contra de algo, en contra de alguien, nuestra conciencia nos motiva siempre a optar por lo que beneficia siempre a todo. Es un ser que se ubica en la posición de dominio sobre las virtudes, el ser y los instintos y se ubica en su responsabilidad de emisor o en el respeto de ser receptor y responde en esa ubicación. Y es un ser autocontrolado en los excesos y carencias, es moderado, reflexivo y vinculante. Este es el ideal humano. Ya descubrimos qué nos hace humano. Esa era una de las grandes preguntas que tenía la ciencia. ¿Qué es lo que nos hace humano? Bueno, acabamos de descubrirlo. ¿Qué especie existente puede reconocer el valor? La única especie existente conocida que puede reconocer el valor es la especie humana. Valor es el potencial estimulador de los impulsos. El impulso se estimula en el valor. La inspiración es el impulso derivado de la estimulación, basada en la expectación a disfrutar del beneficio de un valor pretendido. ¿Qué sería el cosmos sin un sujeto que lo aprecie en sus valores? ¿Qué serían los astros, planetas, galaxias, estrellas sin astrónomos o sin una inteligencia emocional apreciativa? Vamos a ponerlo más fácil. ¿Qué sería tu habitación sin nadie que la ocupe, sin nadie a quien le sirva? Si crees que sería basura, el cosmos sin la inteligencia emocional apreciativa de la especie humana sería un inmenso basural. No serviría para nada. ¿Por qué? Porque para servir se exige del valor. Consecuentemente, el valor exige del aprecio, del reconocimiento, del beneficio de su uso. Apreciar es dar o recibir el valor del observado.